Antes de comenzar esta historia, tómate unos segundos para apoyar el canal. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta leerlos y saber desde dónde conectan con estas historias, porque lo que estás a punto de oír podría estar ocurriendo mucho más cerca de lo que imaginas. A veces creemos que el peligro siempre viene de afuera, que las amenazas son visibles, ruidosas y fáciles de identificar. Pero no siempre es así. En ocasiones, la verdadera historia está escondida detrás de gestos pequeños, silencios prolongados y miradas que parecen normales, pero que en realidad esconden recuerdos imposibles de borrar. Esta no es solo una historia sobre una niñera y una familia adinerada. Es una historia sobre heridas del pasado que se convierten en instinto, sobre protección que nace del trauma y sobre un padre que creyó tener el control absoluto hasta que descubrió que alguien más había estado luchando en silencio por aquello que él más amaba. Todo comenzó en una casa donde, en apariencia, no faltaba absolutamente nada. Una mansión amplia, luminosa, rodeada de jardines perfectamente cuidados, con cámaras de seguridad en cada esquina, sensores en cada acceso y un equipo de empleados que garantizaba que cada detalle funcionara con precisión casi milimétrica. Allí vivía un hombre que había construido su fortuna desde cero, multiplicando inversiones, tomando decisiones frías y estratégicas, y aprendiendo que en el mundo de los negocios la confianza era un lujo que rara vez podía permitirse. Su disciplina lo había llevado lejos, pero también lo había aislado. Su mayor orgullo, sin embargo, no era su dinero ni su influencia. Eran sus dos hijos pequeños, quienes llenaban los enormes pasillos de aquella casa con risas que contrastaban con el silencio habitual del lugar. Desde que su esposa había fallecido años atrás, en circunstancias que todavía le dolían recordar, él se había convertido en padre y madre al mismo tiempo. Hacía todo lo posible por estar presente, pero sabía que el trabajo le exigía ausencias inevitables, reuniones internacionales, viajes imprevistos, decisiones que no podían esperar. Por eso, cuando decidió contratar a una nueva niñera, lo hizo tras un proceso casi obsesivo. Revisó referencias, antecedentes, entrevistas psicológicas y hasta informes que confirmaran estabilidad emocional. No estaba dispuesto a cometer errores cuando se trataba de sus hijos. Ella apareció como la candidata ideal. Puntual, discreta, organizada, con una voz serena y una mirada tranquila que transmitía seguridad inmediata. Los niños conectaron con ella desde el primer día. No imponía autoridad, pero tampoco permitía desorden. Sabía escuchar, sabía jugar, sabía calmar. Sin embargo, había algo en su manera de actuar que comenzó a llamar la atención con el paso de las semanas. No era negligente, no era imprudente, era, en realidad, demasiado protectora. Observaba constantemente los alrededores cuando salía al jardín con los pequeños. Cerraba puertas con llave incluso dentro de la casa. Evitaba que los niños se acercaran a ciertas zonas del exterior, aunque estuvieran vigiladas por cámaras y personal de seguridad. Revisaba ventanas antes de dormir. Caminaba por los pasillos durante la noche con pasos silenciosos, como si esperara que algo pudiera ocurrir en cualquier momento. Al principio, el millonario interpretó ese comportamiento como profesionalismo extremo. Pensó que quizá había trabajado antes en situaciones complicadas. Tal vez solo era precavida, pero con el paso del tiempo comenzó a sentir que aquella protección iba más allá de lo razonable. No era simple cuidado, era alerta permanente. Y nadie vive en estado de alerta constante sin un motivo profundo. Lo que él aún no sabía era que esa mujer no solo cuidaba a sus hijos por obligación laboral ni por sentido del deber. Los cuidaba como si protegiera algo que ya había perdido una vez.
como si cada risa infantil que escuchaba fuera un eco de algo que el destino le arrebató sin previo aviso. Y esa diferencia, invisible al principio, cambiaría todo cuando la verdad comenzara a revelarse lentamente, sin explosiones dramáticas, sin acusaciones directas, pero con una intensidad emocional imposible de ignorar. Porque a veces el mayor secreto no es lo que alguien hace, sino por qué lo hace. Con el paso de los días, la sensación dejó de ser una simple impresión y empezó a convertirse en una inquietud persistente. No era que la niñera hiciera algo incorrecto, al contrario, cumplía su trabajo con una dedicación que superaba cualquier expectativa. Pero había detalles que el millonario, acostumbrado a analizar patrones en los mercados y detectar riesgos invisibles para otros, no podía ignorar. Cuando los niños jugaban en el jardín, ella no se limitaba a observarlos desde una silla cercana. Se posicionaba estratégicamente, con la espalda nunca completamente expuesta, como si necesitara tener siempre una visión amplia del entorno. Si escuchaba un ruido lejano, aunque fuera insignificante, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Giraba la cabeza con rapidez, evaluaba la situación y solo entonces retomaba la calma aparente. Una tarde, mientras uno de los pequeños corría hacia la reja exterior, persiguiendo una pelota, ella reaccionó con una rapidez casi instintiva, sujetándolo con firmeza y abrazándolo con una intensidad que sorprendió incluso al niño. No fue brusca, pero sí desesperada por un segundo, como si en ese breve instante hubiera visto algo que los demás no podían ver. El padre presenció la escena desde una de las ventanas del segundo piso. Su primera reacción fue de molestia. Pensó que estaba exagerando, que el perímetro era seguro, que las cámaras y los guardias eran suficientes. Sin embargo, algo en la expresión de ella cuando creyó que nadie la observaba le hizo dudar. No era histeria, no era nerviosismo, era miedo contenido. Esa misma noche decidió revisar las grabaciones de seguridad no para buscar errores, sino para entender comportamientos. Observó cómo ella recorría la casa antes de que los niños se durmieran, comprobando cerraduras, asegurando ventanas, apagando luces estratégicamente para evitar sombras en puntos vulnerables. Parecía conocer el concepto de amenaza más allá de lo teórico, y aquello lo inquietó más que cualquier descuido. Aquí quiero que pienses en esto. ¿Qué experiencia lleva a alguien a anticipar el peligro incluso cuando no hay señales evidentes? El millonario comenzó a recordar fragmentos de la entrevista inicial que en su momento consideró irrelevantes. Ella había sido reservada al hablar de su familia. Dijo que no tenía hijos. Dijo que había trabajado en otras casas, pero nunca profundizó en los motivos de sus cambios laborales. Sus referencias eran impecables, pero impersonales, casi demasiado formales. No había relatos personales, no había anécdotas, no había detalles emocionales. En aquel momento, eso le pareció profesionalismo. Ahora empezaba a aparecer silencio deliberado. Una mañana, mientras desayunaban en la cocina, el hijo menor mencionó algo que tensó el ambiente sin que el padre lo notara de inmediato. «Ella siempre revisa debajo de mi cama antes de dormir», dijo con naturalidad, como si hablara de una rutina divertida. El millonario levantó la vista sorprendido. La niñera mantuvo la compostura, pero por una fracción de segundo su mirada se endureció, como si hubiera sido descubierta en algo que prefería mantener invisible. «Es solo un juego», respondió con suavidad, «para que no haya monstruos». Los niños rieron, él también. Pero cuando ella apartó la mirada, la expresión en su rostro no era de quien juega con fantasías infantiles. Era la de alguien que sabe que los monstruos existen, aunque no siempre tengan forma imaginaria. La inquietud comenzó a transformarse en decisión.
No quería despedirla ni confrontarla sin pruebas, pero tampoco podía ignorar su instinto. Si algo le habían enseñado los negocios, era que detrás de cada comportamiento constante hay una causa profunda, y la suya era la protección obsesiva. Lo que aún no sabía era que la respuesta no estaba en el presente de esa casa segura, sino en un pasado que ella había enterrado bajo capas de silencio. Un pasado que no tenía nada que ver con riqueza, pero sí con pérdida. Y cuanto más observaba sus movimientos, más claro se volvía que esa mujer no estaba reaccionando a un peligro actual, sino a uno que ya había vivido. La inquietud dejó de ser una simple sospecha cuando un detalle aparentemente pequeño rompió la rutina habitual. Una tarde lluviosa, mientras el millonario regresaba antes de lo previsto de una reunión cancelada, decidió entrar sin avisar. No lo hizo por desconfianza abierta, sino por una mezcla de curiosidad y necesidad de confirmar que todo estaba en orden. Al cruzar el vestíbulo, notó algo inusual. La casa estaba en silencio absoluto, pero no era el silencio cómodo de una siesta infantil. Era un silencio tenso, contenido. Subió las escaleras con pasos discretos y al acercarse a la habitación de los niños, escuchó la voz baja de la niñera hablando con firmeza, no con dulzura, como quien da instrucciones precisas. Si alguna vez alguien les dice que vayan sin avisarme, no lo hagan. Si alguien les pide guardar un secreto, siempre me lo cuentan. Siempre. El tono no era exagerado, pero sí urgente. Él se detuvo antes de abrir la puerta. No era una conversación común. Cuando finalmente entró, ella se incorporó con rapidez, casi instintivamente, posicionándose levemente entre él y los pequeños, como si necesitara confirmar quién estaba frente a ella antes de relajarse. Ese gesto, tan breve como revelador, encendió una alarma en su interior. No había hostilidad en su mirada, pero sí evaluación, como si en su mente existiera la posibilidad de que cualquier adulto pudiera representar una amenaza, incluso el propio padre. Los niños, ajenos a la tensión, continuaron jugando. Él sonrió con aparente normalidad, pero la escena quedó grabada en su mente con nitidez incómoda. Esa noche no revisó cámaras, no llamó a abogados, no tomó decisiones impulsivas. Hizo algo que rara vez hacía fuera del ámbito empresarial. Investigó con paciencia, volvió a revisar el expediente completo de la niñera, sus estudios, sus empleos anteriores, las ciudades donde había vivido. Todo parecía coherente, pero había vacíos temporales de varios meses entre algunos trabajos. No eran ilegales, no eran escandalosos, simplemente no estaban explicados. Decidió contactar discretamente a una de sus antiguas empleadoras bajo el pretexto de una verificación adicional. La respuesta fue correcta pero fría. Era eficiente, muy reservada, siempre pendiente de los niños. Nada más. Ninguna historia personal, ningún recuerdo compartido, como si su vida comenzara y terminara dentro de la casa donde trabajaba. Aquí quiero que pienses en algo importante. Cuando alguien evita hablar de su pasado, es porque no confía o porque recordar duele demasiado. Los días siguientes, el millonario comenzó a observarla no como empleada, sino como persona. Notó que evitaba noticias violentas en televisión, que cambiaba de canal si aparecían reportes de secuestros o desapariciones, que cuando un coche desconocido se detenía frente a la casa más tiempo del habitual, su cuerpo se tensaba visiblemente. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la oficina, encontró algo inesperado. Un dibujo que su hijo mayor había hecho y olvidado sobre el escritorio. Era una escena simple. La casa, los niños, el padre y la niñera dibujada con brazos extendidos, colocada entre ellos y una figura oscura al otro lado del papel. «Ella nos protege de los hombres malos», decía el niño cuando le preguntó qué significaba.
Aquella frase resonó con fuerza, no porque existieran hombres malos rondando la mansión, sino porque esa idea había sido transmitida de alguna manera, y no desde la imaginación infantil, sino desde la experiencia adulta. El millonario comprendió entonces que la protección obsesiva no era exageración profesional, era memoria activa, era reacción aprendida, era instinto construido sobre algo real, y cuanto más lo analizaba, más claro se volvía que el secreto no estaba relacionado con él, ni con su fortuna, estaba relacionado con una pérdida, con algo que la niñera no había podido evitar en el pasado y que ahora se negaba a repetir. La pregunta dejó de ser si estaba exagerando. La pregunta se transformó en algo más profundo. ¿Qué había ocurrido para que viviera en constante estado de alerta? Y esa respuesta, cuando finalmente llegara, no solo explicaría su comportamiento, sino que cambiaría la forma en que él la miraba para siempre. La revelación no llegó en forma de confesión inmediata ni de escena dramática cargada de lágrimas. Llegó como suelen llegar las verdades más profundas, de manera inesperada, cuando nadie está preparado para escucharlas. Una tarde, mientras la niñera organizaba el armario del cuarto de juegos, el hijo menor tropezó con una caja pequeña que había quedado al fondo de una repisa. No era parte de la decoración ni del mobiliario habitual de la casa. Claramente, pertenecía a ella. El niño, con la curiosidad natural de su edad, abrió la tapa antes de que nadie pudiera impedirlo. Dentro había una fotografía antigua, ligeramente desgastada en los bordes. En ella aparecía una mujer más joven, la misma niñera, abrazando a un niño de aproximadamente 5 años. El parecido en la sonrisa era innegable. Cuando el millonario entró en la habitación y vio la imagen en manos de su hijo, notó algo que jamás había visto en el rostro de la niñera. Un miedo crudo, inmediato, casi físico. No era vergüenza, era dolor. Se acercó lentamente y tomó la fotografía con manos que intentaban mantenerse firmes. ¿Es tu hijo?, preguntó sin acusación, pero con la necesidad evidente de comprender. El silencio que siguió fue largo. Ella cerró los ojos por un instante, como si al hacerlo pudiera reorganizar recuerdos que llevaba años tratando de mantener bajo control. Sí, respondió finalmente con voz baja. Aquella simple palabra abrió una grieta imposible de cerrar. El millonario recordó claramente que en la entrevista inicial ella había dicho que no tenía hijos. La contradicción flotó en el aire como una sombra inevitable. «Murió», añadió ella antes de que él pudiera formular otra pregunta. La palabra cayó con un peso que cambió el ambiente de la habitación. Los niños, ajenos a la magnitud de la conversación, continuaron jugando sin entender que en ese momento algo invisible estaba transformando la relación entre los adultos. Él pidió hablar en privado. Se trasladaron a la biblioteca, donde el silencio parecía más adecuado para lo que estaba por escucharse. Ella sostuvo la fotografía entre sus manos, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse con el simple roce del aire. No lloraba. Su voz no temblaba, pero cada palabra estaba sostenida por una memoria que aún dolía. Le contó que años atrás había trabajado también como niñera en otra ciudad. Era madre soltera y su hijo la acompañaba a veces a las casas donde prestaba servicio. Una tarde, en un descuido mínimo, algo ocurrió. No fue negligencia deliberada. No fue abandono. Fue un instante, un momento breve en el que creyó que todo estaba bajo control. Y ese instante bastó para que su hijo desapareciera del parque cercano a la casa donde trabajaba. La búsqueda fue inmediata. La policía intervino. Las cámaras no mostraron nada concluyente. El niño nunca regresó. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cómo se sobrevive a una pérdida que nunca tiene cierre? El millonario sintió que el suelo bajo sus certezas comenzaba a desmoronarse.
La obsesión por cerrar puertas, por revisar camas, por anticipar peligros invisibles, todo cobraba sentido. Ella no vivía en paranoia, vivía en prevención perpetua. Cada gesto protector hacia sus hijos no era exageración, era promesa silenciosa, una promesa hecha a un recuerdo que no podía reparar. No lo volví a encontrar, dijo finalmente, y en esa frase estaba concentrado todo el peso de años de culpa y dolor. Él entendió entonces que su alerta constante no era desconfianza hacia la familia, ni hacia la casa, ni siquiera hacia él. Era desconfianza hacia el mundo, un mundo que en un segundo puede arrebatarlo todo. La verdad no lo dejó espantado por peligro presente, sino por la profundidad del trauma que había estado conviviendo bajo su propio techo sin que él lo supiera. Y esa comprensión cambió radicalmente la manera en que interpretaba cada uno de sus movimientos. Ya no veía exageración, veía cicatriz. Y aún quedaba una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Cuánto dolor puede soportar alguien antes de convertirlo en misión personal? El silencio en la biblioteca se volvió denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando las piezas finalmente encajan y uno comprende que estuvo mirando la escena equivocada todo el tiempo. El millonario permaneció de pie durante unos segundos, sosteniendo la fotografía con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco pudiera fracturar aún más algo que ya estaba roto. La imagen del niño desaparecido comenzó a superponerse en su mente con la imagen de sus propios hijos jugando en el jardín. Por primera vez, la seguridad de su mansión dejó de parecerle absoluta. Comprendió que las cámaras, los guardias y las alarmas no podían competir con la imprevisibilidad del mundo exterior. Y entendió algo aún más perturbador. Él había estado evaluando a la niñera como posible riesgo, cuando en realidad ella había sido la única que comprendía la magnitud del riesgo desde el primer día. «¿Por qué no lo dijiste en la entrevista?», preguntó finalmente, no con reproche, sino con genuina necesidad de comprender. Ella levantó la mirada, y en sus ojos no había desafío ni vergüenza, solo cansancio acumulado. «Porque nadie contrata a alguien que perdió a su hijo», respondió con sinceridad brutal. Aquella frase cayó con una lógica dolorosa. Él sabía que, en efecto, probablemente habría dudado. Habría interpretado el trauma como inestabilidad. Habría preferido una candidata sin cicatrices visibles. La revelación no solo hablaba de su pasado, hablaba también de sus propios prejuicios. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces confundimos herida con debilidad, cuando en realidad es fortaleza endurecida por la experiencia? El millonario se sentó lentamente, procesando no solo la historia, sino el peso moral de lo que implicaba. Ella no había venido a esa casa buscando reemplazar lo que perdió. No había buscado afecto sustitutivo, ni compasión. Había venido con una misión interna silenciosa, asegurarse de que ningún otro niño bajo su cuidado volviera a desaparecer en un instante de descuido. Cada puerta cerrada, cada ventana revisada, cada advertencia repetida a los pequeños no era paranoia, era disciplina nacida del dolor. «No confío en la suerte», añadió ella en voz baja. «Confío en la vigilancia». Y en esa frase estaba resumida su forma de vivir. El millonario sintió algo que raramente experimentaba: humildad. Durante semanas había observado sus gestos con sospecha, analizando patrones como si evaluara un activo financiero. Nunca se había detenido a considerar que detrás de esa conducta podía existir una tragedia tan profunda. Se levantó y con una decisión que no necesitó cálculo previo, devolvió la fotografía a sus manos. «Aquí estás segura», dijo finalmente, y no hablaba solo de la casa. Hablaba del espacio que ahora ocupaba en esa familia. Pero mientras regresaban al cuarto de juegos, donde los niños seguían riendo ajenos a la conversación, él comprendió que la historia no terminaba allí.
El trauma no desaparece con comprensión, la culpa no se disuelve con palabras amables, y la vigilancia permanente, aunque protege, también consume. La pregunta que ahora comenzaba a formarse en su mente era más compleja que cualquier duda inicial. ¿Hasta qué punto la protección puede convertirse en prisión emocional para quien la ejerce? Porque si ella vivía en alerta constante, significaba que nunca descansaba realmente. Y si nunca descansaba, ¿qué ocurriría cuando el peso acumulado se volviera insoportable? La fase 1 no termina con desconfianza ni con acusación. Termina con una verdad revelada que cambia el eje de la historia. El millonario ya no la ve como posible amenaza. La ve como madre herida que convirtió su pérdida en promesa silenciosa. Pero lo que aún no sabe es que el pasado que la persigue no está completamente cerrado, y en la fase 2 descubrirá que aquello que ella teme podría no ser solo un recuerdo. La noche después de la revelación fue más silenciosa que cualquier otra en aquella mansión. No porque faltaran sonidos, sino porque el millonario ya no los escuchaba de la misma manera. Cada crujido de madera, cada motor lejano en la calle, cada sombra proyectada por las luces exteriores parecía tener un significado distinto. Ahora entendía por qué ella caminaba por los pasillos antes de dormir. Entendía por qué revisaba cerraduras incluso cuando el sistema digital indicaba que todo estaba asegurado. Pero comprender no significaba dejar de pensar, y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que había algo que no encajaba del todo. Si el caso de su hijo había quedado sin resolver, ¿cómo era posible que jamás hubiera encontrado rastro alguno? Decidió investigar discretamente, no por desconfianza hacia ella, sino porque la historia lo había tocado más de lo que esperaba admitir. Utilizó contactos que en el pasado le habían servido para resolver conflictos empresariales complejos. En pocas horas logró acceder a archivos antiguos del caso. Lo que encontró no fue negligencia, ni descuido, ni pruebas concluyentes. Fue vacío, demasiado vacío. El informe policial hablaba de desaparición sin testigos claros, sin registros de vehículos sospechosos, sin movimientos bancarios extraños en la zona. Un caso que, oficialmente, seguía abierto pero inactivo. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, cuando algo desaparece sin dejar huella, ¿es azar o alguien supo borrar las pistas? La inquietud regresó, pero ya no dirigida hacia la niñera, sino hacia el pasado mismo. Esa noche, mientras ella acomodaba las mantas de los niños, él la observó desde la puerta. Su expresión era suave, casi serena, pero había una rigidez imperceptible en sus hombros, como si nunca estuviera completamente relajada. ¿Sigues buscando?, le preguntó de pronto sin apartar la vista de la cama. Él dudó un segundo antes de responder. Solo quería entender mejor. Ella asintió lentamente. Yo también quise entender durante años. No había resentimiento en su voz, solo cansancio acumulado. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo que alteró la calma frágil que comenzaba a reconstruirse. Un vehículo desconocido permaneció estacionado frente a la casa más tiempo del habitual. No era extraño que curiosos se detuvieran ante una propiedad tan llamativa, pero esta vez la permanencia fue prolongada. La niñera lo notó antes que los guardias. Salió al jardín con los niños, pero los mantuvo lejos de la reja. Su mirada no era de pánico, sino de análisis. El millonario también observó desde el interior. Dio la orden de verificar. El vehículo se marchó antes de que el guardia pudiera acercarse. Podría haber sido coincidencia, podría haber sido irrelevante, pero la forma en que ella sostuvo la mano del hijo menor con una presión ligeramente mayor de lo habitual indicaba que para ella no lo era. Aquí quiero que reflexiones en algo importante. ¿Cuánto del pasado influye en la interpretación del presente? Esa misma noche,
El millonario recibió un mensaje inesperado de uno de sus contactos. Había un detalle en el archivo policial que no figuraba en el resumen oficial. Una cámara privada cercana al parque donde desapareció el niño había sido retirada días después del incidente por una empresa de seguridad contratada temporalmente en la zona. El nombre de la empresa no coincidía con ninguna registrada actualmente. Era como si hubiera existido solo por un breve periodo. La información no demostraba nada concreto, pero sembraba una posibilidad inquietante. El millonario sintió un escalofrío que no tenía relación con negocios ni inversiones. Si el pasado no estaba tan cerrado como parecía, entonces la vigilancia constante de la niñera no era solo trauma. Podría ser intuición basada en algo que nunca se resolvió del todo. Miró hacia el piso superior, donde sus hijos dormían ajenos a cualquier sospecha, y por primera vez la seguridad de su mansión no le pareció absoluta. La pregunta ya no era por qué ella protegía tanto. La pregunta comenzaba a transformarse en algo más perturbador. ¿Y si tenía razones que aún no habían salido a la luz? El mensaje sobre la empresa de seguridad desaparecida no salió de la mente del millonario en todo el día. Intentó concentrarse en reuniones, contratos y proyecciones financieras, pero su atención regresaba una y otra vez al mismo punto. Alguien había retirado una cámara clave pocos días después de la desaparición del hijo de la niñera. No era una prueba, pero tampoco era una coincidencia cómoda. Decidió no contarle de inmediato lo que había descubierto. No quería despertar una esperanza falsa ni reabrir heridas sin fundamento sólido. Sin embargo, mientras más investigaba, más evidente se volvía que aquel caso había sido tratado con una rapidez sospechosa. Archivos incompletos, declaraciones resumidas en exceso, procedimientos que, en otros casos similares, habrían sido mucho más extensos. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, cuando una investigación se enfría demasiado rápido, ¿es incompetencia o intención? Mientras tanto, en la casa, la niñera parecía más atenta que nunca. No ansiosa, no alterada, pero sí con una vigilancia que ahora él interpretaba desde otra perspectiva. Una tarde, el hijo mayor mencionó que un hombre había preguntado por la dirección exacta de la casa cuando él y su hermana salían del auto con el chofer. El conductor aseguró que el hombre parecía confundido, como si buscara otra residencia. Nada más ocurrió. Sin embargo, al escuchar el relato, la niñera palideció levemente antes de recuperar la compostura. ¿Lo habían visto antes?, preguntó con una calma demasiado controlada. Los niños negaron con la cabeza. El millonario observó cada microexpresión en su rostro. No era imaginación, era reconocimiento contenido. Esa noche decidió hablar con ella directamente. No desde la sospecha, sino desde la alianza. Se sentaron en la cocina, lejos de los oídos infantiles. Él colocó sobre la mesa una carpeta con algunos documentos impresos. «Hay detalles del caso que no me gustan», dijo con franqueza. Ella no parecía sorprendida. Solo lo miró fijamente, como si hubiese esperado ese momento desde hacía años. «Nunca me gustaron a mí tampoco», respondió. Él deslizó hacia ella la información sobre la empresa de seguridad temporal. Cuando sus ojos recorrieron el nombre inexistente, su respiración cambió sutilmente. No fue exagerado, fue mínimo, pero suficiente para confirmar que aquello no era nuevo para ella. «Siempre pensé que había algo más», admitió por primera vez. Pero nadie quiso escuchar. Aquí quiero que reflexiones en algo crucial. ¿Cuántas veces el dolor de alguien es ignorado porque resulta más fácil cerrar el expediente que buscar la verdad? El millonario sintió una mezcla de determinación y culpa. Durante semanas la había observado como posible riesgo, cuando en realidad ella había sido víctima de algo que quizá nunca se investigó con profundidad.
Si existe una posibilidad de que esto no fuera azar, la encontraremos, afirmó con firmeza. Ella lo miró con una intensidad que no era gratitud, sino advertencia. Buscar puede traer cosas que no queremos ver. Esa frase quedó suspendida en el aire, porque ambos sabían que remover el pasado podía atraer atención no deseada. Y si alguien había logrado borrar pistas una vez, tal vez aún tenía interés en que el silencio continuara. Al día siguiente, el vehículo desconocido volvió a aparecer, esta vez más lejos, pero claramente visible desde las cámaras externas. No permaneció tanto tiempo como antes, solo unos minutos, pero suficiente para que el sistema registrara la matrícula parcial. El millonario ordenó verificarla. El resultado no arrojó coincidencias inmediatas, pero sí reveló que el auto había sido alquilado en otra ciudad. No era vecino, no era visitante habitual. La tensión comenzó a transformarse en patrón. La niñera no dijo nada, pero esa noche no se alejó de los niños ni un segundo. Se sentó junto a sus camas hasta que ambos dormían profundamente, y cuando finalmente salió al pasillo, el millonario la esperaba. No intercambiaron muchas palabras, no hicieron falta. Ambos comprendían que aquello ya no era solo memoria traumática, era presente. Y si el pasado estaba realmente conectado con lo que ocurría ahora, entonces la protección que ella ejercía no era exageración, era anticipación. La pregunta dejó de ser si el peligro era imaginado. La pregunta se volvió más directa, más inquietante. ¿Quién sabía que ella estaba allí? El tercer avistamiento del vehículo ya no pudo ser considerado coincidencia. Esta vez no se trató de unos minutos discretos frente a la propiedad, sino de una presencia más calculada. El automóvil permaneció estacionado en una calle lateral, fuera del ángulo directo de la entrada principal, pero dentro del alcance de las cámaras perimetrales. El millonario pasó horas revisando los registros junto al jefe de seguridad. No era un visitante perdido, no era alguien esperando a otra persona. El conductor permanecía dentro, sin descender, observando. Cuando finalmente se marchó, lo hizo con lentitud deliberada, como si quisiera asegurarse de que su presencia fuera notada sin ser confrontada. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, cuando alguien quiere intimidar sin mostrarse directamente, ¿qué está buscando realmente? La matrícula parcial volvió a coincidir con un alquiler temporal. Distinta agencia, misma ciudad de origen que la anterior. El patrón ya no era ambiguo. Alguien estaba realizando movimientos diseñados para no dejar rastro permanente. El millonario sintió una presión diferente en el pecho, una que no provenía del mundo financiero, sino de la posibilidad de que el pasado estuviera alcanzando el presente. Decidió contarle todo a la niñera sin filtros. Se reunieron nuevamente en la biblioteca, el mismo lugar donde ella había confesado la pérdida de su hijo. Cuando él describió la repetición de los vehículos y la coincidencia geográfica, ella no mostró sorpresa, mostró confirmación. Sabía que algún día volverían, dijo en voz baja. Aquella frase transformó el miedo en certeza. Él la miró con intensidad. ¿Quiénes?, preguntó sin rodeos. Ella tardó unos segundos en responder, no porque dudara, sino porque sabía que lo que iba a decir cambiaría el curso de todo. Nunca fue un secuestro común, comenzó. Explicó que, en los días previos a la desaparición, había notado a dos hombres observando el parque con insistencia. No parecían padres ni vecinos habituales. Uno de ellos la miró directamente una vez, con una expresión que no era curiosidad, sino evaluación. Lo reportó a la policía en su momento, pero su testimonio fue minimizado. Dijeron que estaba nerviosa, que mi mente buscaba culpables, recordó. Aquí quiero que reflexiones en algo crucial. ¿Cuántas advertencias se descartan porque la persona que las da está emocionalmente afectada? El millonario sintió una mezcla de indignación y determinación.
Si alguien había estado vigilándola entonces y ahora reaparecía indirectamente, la coincidencia era demasiado específica para ignorarla. ¿Crees que te están siguiendo a ti?, preguntó con franqueza. Ella negó lentamente. No a mí, a ellos. No necesitó especificar a quiénes se refería. La implicación era clara. Si su hijo había sido elegido por vulnerabilidad, por descuido momentáneo, entonces alguien podría haber identificado en esa casa un nuevo objetivo potencial. El millonario sintió una oleada de responsabilidad más profunda que cualquier obligación empresarial. La seguridad ya no podía limitarse a protocolos estándar. Ordenó ampliar el monitoreo, reforzar rutas de traslado, modificar horarios de salida para evitar patrones predecibles. Sin embargo, comprendía que la protección externa no era suficiente si el origen de la amenaza permanecía oculto. Aquí quiero que te detengas y pienses, ¿es posible proteger completamente cuando no sabes exactamente de qué te estás defendiendo? Esa misma noche ocurrió algo que eliminó cualquier margen de duda. El hijo mayor despertó alterado, asegurando que había visto una luz moverse detrás de los árboles del jardín. Podría haber sido imaginación, podría haber sido reflejo, pero cuando revisaron las cámaras, notaron una interferencia breve en uno de los sectores traseros. No fue apagón total, fue distorsión momentánea, como si alguien hubiese intentado probar la vulnerabilidad del sistema sin comprometerlo por completo. La niñera no dijo, «Te lo dije». No mostró pánico, solo se acercó a los niños y los sostuvo con una firmeza silenciosa que hablaba más que cualquier palabra. El millonario comprendió entonces que la amenaza ya no era una posibilidad abstracta, era una presencia probando límites, y si alguien estaba probando, era porque planeaba algo mayor. La pregunta dejó de ser si el pasado regresaba. La pregunta se transformó en algo más urgente. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que esa presencia invisible decidiera actuar? La interferencia en las cámaras cambió por completo la dinámica dentro de la casa. Ya no era una sensación subjetiva ni una interpretación basada en recuerdos dolorosos. Era un hecho técnico. Alguien había intentado medir la vulnerabilidad del sistema de seguridad. El jefe de seguridad aseguró que no se trataba de una falla interna. La señal había sido perturbada externamente, como si un dispositivo cercano hubiera generado una distorsión breve para evaluar el alcance del blindaje digital. No fue un ataque directo, fue prueba, y las pruebas preceden a la acción. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, cuando alguien estudia tus defensas, ¿es para desistir o para perfeccionar su plan? El millonario ordenó reforzar el perímetro de inmediato. Instaló sensores adicionales en zonas verdes, duplicó el monitoreo nocturno y contrató un equipo externo especializado en análisis de amenazas. Sin embargo, por primera vez desde que construyó aquella mansión, entendió que el dinero no garantizaba control absoluto. Podía fortalecer muros, pero no podía eliminar completamente la intención de quien observaba desde afuera. La niñera, lejos de mostrarse paralizada por el miedo, parecía más enfocada que nunca. No elevaba la voz ni dramatizaba la situación. Simplemente ajustaba rutinas, cambiaba horarios de paseo, alteraba recorridos internos, enseñaba a los niños pequeñas reglas sin alarmarlos, nunca abrir puertas sin permiso, nunca responder a desconocidos, siempre avisar si alguien se acercaba demasiado. El millonario la observaba con una mezcla de respeto y preocupación. Aquella mujer no estaba improvisando. Estaba aplicando un protocolo aprendido a través del dolor. Una noche, mientras revisaban nuevamente los registros, detectaron algo distinto. No era un vehículo estacionado, era una persona caminando lentamente por la acera opuesta, con gorra y chaqueta oscura, deteniéndose brevemente frente a la propiedad antes de continuar. No miró directamente a las cámaras,
pero su ritmo indicaba conciencia del entorno. La imagen fue ampliada y procesada. El rostro no era completamente visible, pero la postura resultaba inquietantemente familiar para la niñera. Cuando la llamaron para observar el monitor, su reacción fue mínima, casi imperceptible. Sin embargo, sus manos se tensaron sobre la mesa. «Es uno de ellos», dijo finalmente, sin necesidad de confirmar identidad exacta. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo se reconoce a alguien cuando la memoria está marcada por el trauma? El millonario sintió un impulso inmediato de confrontación, pero comprendió que actuar sin información sólida podía ser contraproducente. Si se trataba realmente de las mismas personas vinculadas a la desaparición de su hijo años atrás, significaba que el patrón no era aleatorio, significaba que seleccionaban objetivos específicos. «¿Por qué volver ahora?», preguntó en voz baja. Ella respondió con una lógica que heló el ambiente. «Porque saben que estoy aquí». Esa posibilidad transformó el miedo en algo más complejo. Si el pasado había estado ligado a su vulnerabilidad económica de entonces, ahora la situación era distinta. Vivía en una casa con recursos, seguridad y visibilidad pública. Si alguien pretendía repetir una acción similar, no lo haría impulsivamente. Lo haría calculando riesgo y recompensa. El millonario comprendió que la amenaza no era improvisada, era estratégica. Y cuando la amenaza es estratégica, requiere inteligencia para enfrentarse. Esa misma madrugada recibió una llamada de su equipo de investigación privada. Habían rastreado movimientos financieros vinculados a la empresa de seguridad Fantasma, que figuraba en el antiguo expediente. Parte de los pagos estaban relacionados indirectamente con una red de consultorías que, años después, aparecía asociada a casos de tráfico infantil en distintas ciudades. No era una acusación directa, pero el patrón coincidía con perfiles de captación selectiva. El silencio en la habitación se volvió pesado cuando compartió la información con ella. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos con una expresión que mezclaba confirmación y rabia contenida. «Siempre supe que no fue azar», murmuró. El millonario entendió entonces que el peligro no solo era real, era organizado, y si era organizado, significaba que no actuaba por impulso, sino por oportunidad. La pregunta dejó de ser si intentaban algo. La pregunta pasó a ser cuándo. Y por primera vez desde que la historia comenzó, la posibilidad de confrontación directa dejó de ser remota. La confirmación de que el pasado podía estar vinculado a una red organizada transformó el miedo en estrategia. El millonario dejó de pensar como padre únicamente y comenzó a pensar como lo hacía en el mundo empresarial cuando enfrentaba competidores invisibles. Anticipación, análisis, movimiento controlado. Si se trataba de una estructura que operaba seleccionando objetivos vulnerables, entonces necesitaban entender el patrón completo antes de cualquier confrontación directa. Ordenó que la información no se compartiera con el personal doméstico para evitar filtraciones involuntarias. Solo el equipo central de seguridad y la niñera conocían la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, mantener la normalidad frente a los niños se convirtió en el desafío más delicado. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿cómo se protege sin sembrar miedo en quienes intentas resguardar? Durante los días siguientes, la rutina continuó con apariencia de calma, pero cada movimiento estaba calculado. Los trayectos escolares se modificaron. Los horarios de actividades extracurriculares fueron ajustados. Los dispositivos móviles de los niños recibieron sistemas de rastreo discretos. La niñera, lejos de mostrarse abrumada, parecía más centrada que nunca. Su experiencia no era teórica, era vivida. Sabía identificar microseñales que otros pasarían por alto. Una tarde,
Mientras regresaban del colegio, notó que un vehículo diferente al habitual parecía repetir la misma ruta a distancia prudente. No era el mismo automóvil de días anteriores, pero el comportamiento coincidía. Mantener distancia constante, evitar adelantamientos, no interactuar. Ella no reaccionó de forma visible, solo cambió de carril inesperadamente y tomó una desviación secundaria. El automóvil dudó un segundo antes de continuar recto. Esa pequeña vacilación fue suficiente. No era paranoia, era seguimiento. El millonario recibió el aviso en tiempo real y ordenó activar el protocolo de contención sin confrontación directa. Aquí quiero que reflexiones en algo esencial. Cuando alguien te estudia durante días, no está improvisando, está esperando el momento preciso. Esa misma noche, un sobre sin remitente apareció en el buzón exterior. No fue entregado por mensajero. Fue depositado manualmente. El contenido era breve. Una fotografía reciente de la niñera saliendo con los niños del colegio, tomada desde ángulo lejano. No había mensaje escrito. No había amenaza explícita. Solo la imagen. El millonario sintió una oleada de furia contenida que raramente permitía emerger. La niñera sostuvo la fotografía con manos firmes. No lloró, no tembló, pero su respiración se volvió más profunda. «Quieren que sepamos que están cerca», dijo con claridad. La intención no era secuestrar de inmediato, era generar presión psicológica, medir reacción, evaluar respuesta. El millonario comprendió que la situación había cruzado una línea definitiva. Ya no era vigilancia pasiva, era intimidación activa. Sin embargo, actuar impulsivamente podría precipitar el riesgo. Decidió elevar la estrategia a un nivel superior. Contactó a autoridades federales utilizando influencias que rara vez empleaba en asuntos personales. Compartió la conexión histórica entre la empresa fantasma, la red investigada y la nueva evidencia recibida. El caso dejó de ser privado. Se convirtió en potencial operación mayor. Aquí quiero que te detengas y pienses. Cuando el peligro ya no es individual, sino estructural, la respuesta debe ser igualmente estructural. Pero mientras los engranajes legales comenzaban a moverse, la tensión dentro de la casa alcanzaba un punto casi insoportable. La niñera pasó la noche sentada en el suelo del pasillo, apoyada contra la pared frente a las habitaciones infantiles, como si el descanso fuera un lujo innecesario. El millonario la observó desde la distancia y comprendió algo que hasta entonces no había terminado de aceptar. Ella no solo estaba protegiendo a sus hijos, estaba enfrentando el fantasma del suyo propio, y esa mezcla de pasado y presente la hacía más fuerte, pero también más vulnerable emocionalmente. Al amanecer, recibió una llamada que cambió la dinámica una vez más. Las autoridades habían identificado coincidencias entre el vehículo alquilado y un individuo bajo investigación por vínculos con redes de captación selectiva. No era prueba concluyente, pero era suficiente para activar seguimiento formal. El millonario colgó el teléfono y miró hacia la escalera, donde los niños comenzaban a bajar para desayunar sin comprender la magnitud del momento. La fase 2 no termina con enfrentamiento directo, termina con certeza, certeza de que la amenaza es real, certeza de que el pasado no fue accidente aislado y certeza de que, esta vez, la historia no terminará en silencio ni en expediente cerrado. Porque en la fase 3, la confrontación dejará de ser sombra y se convertirá en movimiento. Y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para la duda. La mañana posterior a la llamada de las autoridades no fue caótica, pero sí distinta. El aire dentro de la casa parecía más denso, como si todos, incluso los que no conocían la verdad completa, percibieran que algo estaba cambiando. El millonario decidió mantener una apariencia de normalidad frente a sus hijos.
Desayunó con ellos, escuchó sus historias escolares y respondió con sonrisas que intentaban no revelar la presión interna que lo acompañaba. Sin embargo, su mente ya no operaba en el terreno doméstico, sino en el estratégico. Si las autoridades habían identificado coincidencias reales entre los vehículos y un individuo vinculado a redes organizadas, significaba que el margen de tiempo para anticiparse era limitado. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, cuando sabes que el peligro es real, ¿esperas a que actúe o decides forzarlo a moverse primero? La niñera, por su parte, parecía haber entrado en un estado de claridad absoluta. No estaba paralizada por el miedo, tampoco actuaba con desesperación. Sus movimientos eran precisos. Observaba detalles mínimos, el sonido de una puerta al cerrarse, la duración exacta de una llamada telefónica, el ritmo habitual de los guardias durante sus rondas. La experiencia del pasado la había convertido en alguien capaz de detectar variaciones microscópicas en el entorno. Esa misma tarde ocurrió la primera señal directa de que la vigilancia había cambiado de fase. El hijo menor recibió un mensaje en la tableta que utilizaba para juegos educativos. No era un mensaje tradicional, sino una invitación a un enlace desconocido dentro de una aplicación aparentemente inocente. El sistema de seguridad bloqueó automáticamente el acceso, pero el simple hecho de que alguien intentara establecer contacto digital con un menor dentro de una red privada elevó el riesgo a un nuevo nivel. El millonario revisó los registros técnicos. El intento provenía de una dirección enmascarada, pero el patrón de encriptación coincidía con técnicas utilizadas por grupos que operaban reclutamiento selectivo. Aquí quiero que reflexiones en algo inquietante. Cuando el peligro deja de estar afuera y empieza a infiltrarse digitalmente, el alcance se vuelve invisible. La niñera sostuvo la tableta con manos firmes, pero sus ojos mostraron un destello de reconocimiento doloroso. «Así empieza», murmuró. No se trataba de irrupción violenta, se trataba de contacto gradual, de evaluación psicológica, de prueba de vulnerabilidad emocional. El millonario comprendió entonces que el objetivo no era irrumpir físicamente en una propiedad blindada. Era crear acceso desde adentro, a través de confianza o curiosidad infantil. Ordenó desconectar todos los dispositivos no esenciales y reforzar la seguridad digital con especialistas externos. Sin embargo, sabía que aquello no resolvería la raíz del problema. Si alguien había decidido fijar su atención en su familia, no abandonaría fácilmente. Esa noche, mientras las autoridades comenzaban vigilancia encubierta alrededor de la propiedad, ocurrió algo aún más directo. Un dron apareció brevemente sobrevolando la parte trasera del jardín. No descendió, no emitió sonido fuerte, solo flotó unos segundos antes de retirarse con rapidez. Fue suficiente para confirmar que estaban siendo estudiados desde ángulos múltiples. El jefe de seguridad informó que el dron no estaba registrado en los sistemas locales y que su trayectoria indicaba control manual cercano. La niñera observó el cielo vacío durante varios segundos después de que desapareció. No dijo nada, pero el millonario entendió que el límite invisible había sido cruzado. Aquí quiero que te detengas y pienses, cuando el enemigo ya no se esconde completamente, es porque está perdiendo paciencia o porque se siente confiado. Las autoridades sugirieron mantener discreción mientras recopilaban pruebas más sólidas. Pero el millonario comenzó a considerar una posibilidad diferente. Si el patrón del pasado implicaba captación selectiva y eliminación de pruebas, tal vez el objetivo original no había sido aleatorio. Tal vez la niñera había visto algo más de lo que recordaba conscientemente. Y si esa red sabía que ella estaba viva, presente y ahora vinculada a una familia poderosa, podrían intentar silenciarla antes de que el caso reabriera oficialmente.
La amenaza dejó de centrarse solo en los niños. Se expandió hacia ella. Y cuando esa comprensión se hizo evidente, el millonario tomó una decisión que cambiaría la dinámica por completo. Ya no esperaría pasivamente a que la red cometiera un error. Comenzaría a provocar uno. La decisión de dejar de actuar únicamente a la defensiva no fue impulsiva. El millonario sabía que provocar un error requería precisión, no arrogancia. Si la red que había operado años atrás seguía activa, su fortaleza no era la fuerza bruta, sino la paciencia. Observaban, estudiaban y atacaban solo cuando el contexto era favorable. Por eso, cualquier movimiento mal calculado podría acelerar el riesgo en lugar de controlarlo. Sin embargo, esperar indefinidamente tampoco era opción. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses. Cuando el adversario es paciente, ¿la mejor respuesta es la espera o la alteración del tablero? El plan comenzó con algo aparentemente simple: cambiar patrones de manera visible. Durante semanas, la familia había ajustado horarios discretamente. Ahora harían lo contrario. Anunciarían públicamente, a través de redes sociales cuidadosamente gestionadas, una presencia en un evento benéfico infantil al aire libre, en un parque abierto, con cobertura mediática. No sería improvisado. Sería controlado por autoridades y seguridad encubierta. Pero para quien observaba desde la sombra, parecería oportunidad. La niñera entendió la lógica inmediatamente. No le agradaba la idea de exponer a los niños, pero comprendía que la cacería pasiva no terminaría hasta que la red se sintiera segura para actuar. Y si intentaban algo bajo un entorno controlado, las probabilidades de identificación aumentarían drásticamente. Los días previos al evento fueron tensos, pero no caóticos. Las autoridades federales integraron agentes encubiertos entre asistentes y personal logístico. Equipos técnicos rastreaban señales de drones y dispositivos sospechosos en un radio amplio. El millonario mantuvo compostura pública, aunque por dentro sabía que estaba invitando al enemigo a mostrarse. Aquí quiero que reflexiones en esto. ¿Qué tan firme debe ser alguien para arriesgar exposición con el fin de terminar una amenaza? El día del evento llegó con normalidad aparente. Familias, prensa local, música suave y actividades infantiles creaban una escena común. La niñera se mantenía cerca de los niños, pero sin rigidez visible. Sonreía, interactuaba, fingía relajación. Sin embargo, su mirada no descansaba. Analizaba rostros, movimientos, distancias. Y entonces ocurrió el primer indicio. Un hombre, aparentemente fotógrafo independiente, intentó aproximarse con una excusa trivial sobre una toma más cercana de los niños. No era insistente, pero sí persistente. La niñera se posicionó levemente entre él y los pequeños, sonriendo con cortesía mientras bloqueaba ángulos físicos de aproximación. El millonario, que observaba desde una distancia estratégica, hizo una señal casi imperceptible a seguridad. El hombre fue discretamente apartado bajo el pretexto de credenciales, pero eso no fue lo que confirmó la amenaza. Fue lo que ocurrió minutos después. Un segundo individuo, esta vez sin cámara, intentó establecer contacto visual directo con el hijo mayor, manteniendo una sonrisa demasiado prolongada. No avanzó físicamente, solo sostuvo la mirada. La niñera reconoció algo en su postura, en su forma de inclinar ligeramente la cabeza. No era el mismo rostro que años atrás, pero la energía, la actitud, la seguridad calculada eran familiares. Aquí quiero que te detengas y pienses, ¿puede la memoria reconocer patrones humanos más allá de rasgos físicos? En cuestión de segundos, las autoridades activaron seguimiento discreto. El individuo abandonó el parque antes de cualquier confrontación directa. No corrió, no mostró nerviosismo. Caminó con naturalidad, como alguien que simplemente pierde interés.
Sin embargo, agentes lo siguieron hasta un vehículo estacionado varias cuadras más lejos. El registro de matrícula coincidió con una identidad falsa vinculada a investigaciones previas. El plan había funcionado parcialmente. No hubo intento de secuestro, no hubo contacto directo, pero hubo exposición. Y en ese mundo, exposición equivale a vulnerabilidad. Esa noche, las autoridades confirmaron que el individuo estaba conectado indirectamente con la red bajo investigación. No era líder, era operador de campo. Y eso significaba que la estructura era real, activa y posiblemente más amplia de lo que se había estimado. El millonario comprendió entonces que habían dado un paso importante, pero no definitivo. La red sabía ahora que estaba siendo observada. Y cuando una red organizada se siente amenazada, puede reaccionar de dos formas: retirarse temporalmente o acelerar sus planes. La pregunta que flotaba en el aire era inquietante. ¿Habían ganado ventaja o habían provocado una respuesta más peligrosa? La respuesta no tardó en llegar, y no fue sutil. 2 días después del evento en el parque, cuando el millonario creyó que la red podría haberse replegado temporalmente tras la identificación del operador de campo, ocurrió algo que eliminó cualquier ilusión de retirada estratégica. A las 3:17 de la madrugada, el sistema interno de seguridad detectó una intrusión digital avanzada. No se trataba de un intento común de acceso remoto, era un ataque coordinado dirigido específicamente al servidor que almacenaba las grabaciones de las cámaras externas. No buscaban apagar el sistema, buscaban copiarlo. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses. Cuando alguien intenta obtener tus grabaciones, en lugar de borrarlas, ¿qué significa realmente? El equipo de ciberseguridad logró bloquear la transferencia antes de que se completara, pero el mensaje era claro. No estaban huyendo. Estaban evaluando cuánto sabían ellos. La red quería confirmar qué imágenes habían sido captadas durante el evento. Querían saber si el operador había sido identificado con claridad. La niñera fue informada apenas amaneció. Su reacción no fue de sorpresa. Fue de determinación. «Están nerviosos», dijo con calma firme. Y tenía razón. Una organización segura no actúa con prisa. Solo una organización presionada comete errores. Sin embargo, esa presión también podía volverlos más peligrosos. Esa misma tarde, algo aún más inquietante ocurrió. El hijo mayor recibió una llamada en su reloj inteligente escolar. No fue un número visible. Fue una conexión entrante sin identificación, que duró apenas 3 segundos antes de cortarse. No hubo voz, no hubo mensaje, solo la señal. El dispositivo estaba vinculado exclusivamente a números autorizados. Eso significaba una cosa: alguien había logrado penetrar parcialmente el sistema interno de comunicación infantil. Aquí quiero que reflexiones en esto. Cuando el peligro ya no rodea la casa, sino que toca directamente a un niño, ¿qué margen queda para la paciencia? El millonario dejó de pensar en términos de contención y comenzó a considerar confrontación total. Solicitó a las autoridades acelerar la operación y autorizó acceso completo a sus recursos tecnológicos privados. Si la red quería medir fuerzas, encontraría resistencia estructurada. Pero la niñera lo detuvo antes de que tomara una decisión precipitada. Si atacan directamente ahora, es porque quieren forzarnos a cometer un error, dijo. Él la miró con intensidad. Ya tocaron a mi hijo, y eso significa que aún no se sienten listos, respondió ella. Si estuvieran listos, no avisarían. Aquella lógica fría provenía de alguien que había vivido el peor desenlace posible. No hablaba desde teoría, hablaba desde memoria. Las autoridades confirmaron horas después que el intento de intrusión digital provenía de un punto móvil, probablemente desde un vehículo equipado con tecnología portátil avanzada.
El radio de emisión coincidía con un área donde días antes se había registrado presencia de uno de los autos alquilados. El patrón era evidente. Estaban probando límites y al probar estaban dejando rastros. Aquí quiero que te detengas y pienses, ¿cuántas veces la arrogancia del cazador termina revelándolo? Esa noche, mientras la casa permanecía bajo vigilancia reforzada, ocurrió el momento más tenso hasta ahora. Uno de los sensores traseros detectó movimiento en la zona del bosque perimetral, un área menos iluminada que el resto del terreno. Las cámaras captaron una figura agachada durante pocos segundos antes de desaparecer entre los árboles. No intentó saltar la cerca. No intentó ingresar. Solo observó y dejó algo. Cuando seguridad revisó la zona, encontró un pequeño objeto metálico cerca del límite del terreno. No era arma, no era herramienta, era un dispositivo de rastreo pasivo. No estaba activo, era un mensaje. Aquí quiero que reflexiones en algo perturbador. ¿Qué significa cuando alguien no necesita activar el rastreador para hacerte saber que puede hacerlo? La niñera sostuvo el dispositivo con manos firmes. No había lágrimas. No había pánico. Solo una frase que heló la habitación. Ahora saben que sabemos. El millonario comprendió que la dinámica había cambiado definitivamente. Ya no era solo protección infantil, era enfrentamiento abierto entre dos voluntades. Y cuando dos voluntades se enfrentan, solo una puede ceder. La fase 3 está lejos de terminar. Porque lo que aún no saben es que la red no solo está observando desde afuera, está intentando acercarse desde un ángulo inesperado. Y ese ángulo cambiará todo. El giro no vino desde el bosque ni desde la calle, vino desde dentro. 2 días después de encontrar el dispositivo de rastreo, el jefe de seguridad solicitó una reunión urgente con el millonario. No era habitual que su tono mostrara inquietud visible, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Habían detectado accesos repetidos al sistema interno desde una credencial autorizada. No era un hackeo externo, era una clave válida. El registro mostraba que uno de los empleados de mantenimiento había accedido al panel de cámaras en horarios no correspondientes a su turno. No para desactivarlas, sino para consultar ángulos específicos, el jardín trasero, la salida secundaria, el estacionamiento escolar. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses. Cuando el peligro logra entrar en la estructura, ¿qué se quiebra primero? ¿La seguridad o la confianza? El empleado en cuestión llevaba más de 1 año trabajando en la casa, sin antecedentes sospechosos, sin comportamientos alarmantes, siempre puntual, siempre discreto, demasiado discreto. El millonario ordenó vigilancia inmediata sin confrontación directa. No podían arriesgarse a una reacción precipitada si realmente estaba vinculado a la red. Durante las siguientes horas, monitorearon sus movimientos con precisión quirúrgica. Y entonces ocurrió lo que temían. El empleado recibió una llamada breve en el área de servicio trasera. No habló mucho, solo escuchó. Pero su postura corporal cambió levemente. Después de la llamada, intentó acceder nuevamente al sistema. Fue suficiente. Las autoridades intervinieron con discreción, evitando escándalo dentro de la casa. El hombre fue detenido para interrogatorio formal fuera del perímetro familiar. La noticia impactó más por lo simbólico que por lo operativo. La red no solo estaba afuera, había intentado infiltrarse dentro. La niñera recibió la información con una serenidad que contrastaba con la magnitud del momento. Así funciona, dijo. No atacan de frente si pueden entrar por confianza. Aquí quiero que reflexiones en algo profundo. ¿Cuántas amenazas prosperan no por fuerza, sino por acceso concedido? El interrogatorio inicial reveló algo inquietante. El empleado no era miembro central de la red, era intermediario.
Había sido contactado meses atrás bajo una identidad empresarial falsa que ofrecía dinero a cambio de información logística menor. No sabía exactamente para qué sería utilizada. No sabía el alcance real. Solo sabía que le pagaban por datos pequeños, horarios, rutinas, puntos de acceso, fragmentos que, aislados, parecen insignificantes, pero juntos forman mapa. El millonario sintió una mezcla de furia y responsabilidad. No por la traición únicamente, sino por la claridad brutal de cómo operaban. No buscaban violencia inmediata, construían escenario. La niñera guardó silencio durante varios minutos después de conocer los detalles, y luego dijo algo que cambió la perspectiva final de la operación. No están improvisando, están buscando reemplazo. Él la miró sin comprender completamente. ¿Reemplazo de qué? De mí. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza anterior. Si la red había operado años atrás con su hijo, y ahora sabía que ella estaba viva, estable y posiblemente vinculada a una investigación en curso, podrían intentar neutralizarla indirectamente. No necesariamente con violencia, sino desacreditándola, incriminándola, manipulando narrativa. Aquí quiero que te detengas y pienses. Cuando no pueden quitar lo que proteges, ¿intentan quitarte a ti? Horas después, la confirmación llegó como un golpe seco. Un medio digital publicó un artículo anónimo insinuando irregularidades en la contratación de personal doméstico en residencias de alto perfil. No mencionaba nombres directamente, pero la descripción coincidía con la familia. El objetivo no era acusar formalmente, era sembrar duda. Si lograban que la niñera fuera removida legalmente por presión mediática, su misión quedaría debilitada. La red estaba cambiando de táctica. Ya no solo intimidaban, intentaban desestabilizar. El millonario comprendió que la confrontación final no sería únicamente física ni digital. Sería reputacional. Y en el mundo actual, reputación puede ser arma. La pregunta dejó de ser ¿cuándo atacarían? La pregunta pasó a ser ¿estaban preparados para una guerra en todos los frentes? La fase 3 se acerca a su punto máximo, porque en el próximo movimiento alguien cometerá un error, y ese error revelará la pieza que faltaba desde el principio. La red había cambiado de táctica, pero en ese cambio cometió el error que toda estructura organizada teme: subestimar la inteligencia emocional de su objetivo principal. El artículo digital que insinuaba irregularidades en la contratación no buscaba destruir reputaciones de inmediato, buscaba sembrar sospecha suficiente para provocar una reacción impulsiva. Si el millonario despedía a la niñera por presión mediática, la red ganaría sin exponerse. Si la defendía públicamente, podrían intensificar el escrutinio hasta forzar una investigación superficial que desviara la atención del caso real. Pero no contaban con algo, no contaban con ella. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses. Cuando alguien que ha perdido todo ya no teme perder reputación, ¿qué poder le queda al chantaje? La niñera fue quien tomó la iniciativa inesperada. «Quieren que yo me esconda», dijo con claridad. «Entonces haré lo contrario». El millonario la miró con preocupación. Ella propuso algo audaz, una declaración pública breve, no defensiva, no agresiva, sino estratégica. No hablaría del pasado completo. No revelaría detalles de la investigación en curso. Solo afirmaría que estaba dispuesta a colaborar con cualquier revisión formal y que su historial estaba abierto a verificación total. La red contaba con silencio o reacción emocional, no con transparencia controlada. La declaración fue publicada a través de un canal institucional, no sensacionalista. Fue firme, medida, profesional. No ofrecía material para escándalo, solo seguridad. El efecto fue inmediato. El artículo anónimo perdió fuerza.
Los comentarios especulativos se diluyeron ante la ausencia de conflicto visible, pero el verdadero error de la red no fue el artículo, fue lo que hicieron después. Horas después de la publicación, uno de los servidores utilizados previamente para intentar copiar las grabaciones se activó nuevamente. Esta vez no intentaron acceder a cámaras, intentaron interceptar comunicaciones entre el equipo legal del millonario y autoridades federales. El problema fue que ese canal específico ya estaba siendo monitoreado como parte de la operación encubierta. La activación permitió rastreo más preciso, ubicación casi exacta. No era operador de campo. Era nodo intermedio, y ese nodo condujo a algo que nadie esperaba. El nombre de una empresa de consultoría aparentemente legítima, con contratos en múltiples ciudades, incluyendo la ciudad donde años atrás desapareció el hijo de la niñera. Aquí quiero que reflexiones en esto. Cuando la fachada es corporativa y limpia, ¿cuánto tiempo puede ocultar lo que ocurre detrás? Las autoridades actuaron con rapidez silenciosa. No hubo redadas espectaculares ni titulares inmediatos. Hubo seguimiento, intercepción, mapeo de conexiones financieras. Y entonces surgió la pieza que faltaba. Una transferencia antigua, pequeña en apariencia, realizada semanas antes de la desaparición del niño, vinculada indirectamente con pagos logísticos para evaluación de perfiles familiares. Evaluación. La palabra confirmó lo que la niñera había intuido desde el principio. No fue azar. Fue selección. La red no capturaba al azar. Evaluaba, estudiaba, escogía. Y años atrás, ella había estado en el lugar equivocado bajo la mirada correcta. El millonario sintió una mezcla de rabia y claridad. El pasado no solo estaba conectado, estaba estructurado, pero aún faltaba una confirmación final, y llegó de la forma más inesperada. Uno de los detenidos en la operación silenciosa aceptó colaborar parcialmente a cambio de reducción de cargos. No era líder, pero conocía procedimientos. Y en su testimonio apareció una frase que congeló el aire en la sala de interrogatorio. Ella no era el objetivo original. Cuando la información llegó al millonario y a la niñera, el silencio fue absoluto. «Entonces, ¿quién?», preguntó él. La respuesta tardó segundos que parecieron eternos. El niño. Pero no por vulnerabilidad, por potencial. La red no solo traficaba, reclutaba, identificaba perfiles específicos con características determinadas. Y el hijo de la niñera, según registros antiguos, había sido clasificado como perfil alto. La revelación no solo rompió el pasado, reconfiguró el presente, porque si la red seleccionaba perfiles específicos, podría estar haciendo lo mismo ahora. La fase 3 termina aquí, con una red parcialmente expuesta, con una verdad devastadora confirmada, y con una nueva pregunta mucho más inquietante que cualquier amenaza física: ¿quién más ha sido evaluado? En la fase 4, la confrontación final no será solo contra la red, será contra la lógica que la sostiene, y el desenlace no será el que esperas. La revelación de que su hijo no había sido seleccionado al azar, sino evaluado como perfil alto, cambió la dimensión completa de la historia. Ya no se trataba solo de una red oportunista. Se trataba de una estructura que analizaba características específicas en niños. Habilidades cognitivas, adaptabilidad, capacidad de aprendizaje rápido, rasgos que podían ser moldeados o explotados. Aquella clasificación fría y técnica convirtió el dolor de la niñera en algo aún más insoportable. Su hijo no fue víctima del descuido, fue identificado. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué tipo de organización observa a un niño como si fuera un recurso? El millonario sintió que la rabia amenazaba con desbordar cualquier estrategia racional, pero entendía que perder el control ahora sería exactamente lo que la red necesitaba.
Si seleccionaban perfiles con potencial específico, significaba que el patrón no era aleatorio ni improvisado, era sistemático. Las autoridades confirmaron que en otras ciudades existían desapariciones similares con expedientes cerrados bajo circunstancias ambiguas. En todos los casos había un elemento común: niños con habilidades destacadas, curiosidad avanzada o capacidades excepcionales para su edad. El pasado de la niñera dejó de ser una tragedia aislada y pasó a formar parte de algo más grande, más oscuro. Ella escuchó los informes sin lágrimas visibles. El dolor ya no era sorpresa, era confirmación. «Yo sabía que él era especial», susurró, y en esa frase no había orgullo, sino memoria rota. El millonario comprendió entonces que el peligro actual no era solo físico, era ideológico. Si la red operaba bajo la lógica de reclutar perfiles con potencial, la pregunta inevitable surgió con brutal claridad: ¿habían evaluado también a sus hijos? Aquí quiero que reflexiones en algo inquietante. Cuando el talento se convierte en criterio de selección, ¿quién está realmente a salvo? Las autoridades revisaron comunicaciones interceptadas tras el error digital cometido días atrás. Entre fragmentos encriptados surgió una palabra recurrente: observación activa. No indicaba captura inmediata, indicaba seguimiento prolongado, estudio, evaluación. El millonario recordó el evento en el parque, la mirada prolongada del segundo individuo, la forma en que observó a su hijo mayor sin intentar contacto físico. No era interés casual, era análisis. La niñera comprendió antes que nadie lo que significaba. «Están comparando», dijo con voz firme, «comparando perfiles pasados con perfiles actuales». La posibilidad transformó la confrontación final en algo más urgente. Ya no se trataba solo de cerrar el caso antiguo, se trataba de romper la estructura que permitía que niños fueran convertidos en categorías. El millonario decidió algo que meses atrás habría considerado imposible. Utilizaría su influencia pública no para defender reputación, sino para exponer patrón. No revelaría detalles operativos de la investigación en curso, pero sí iniciaría una fundación orientada a detectar redes de captación selectiva bajo apariencia corporativa. No sería anuncio impulsivo, sería estrategia prolongada. La niñera lo observó con una mezcla de determinación y alivio. Por primera vez desde que confesó su pasado, no estaba reaccionando al trauma. Estaba transformándolo. Pero mientras la estructura legal comenzaba a moverse, una última pieza debía confirmarse. Las autoridades, tras días de seguimiento encubierto, lograron ubicar una instalación logística vinculada indirectamente a la empresa de consultoría Fachada. No era centro visible de operación, sino punto de tránsito documental. Y en ese punto apareció un archivo que cambió todo. Un registro fotográfico archivado años atrás. Entre decenas de imágenes de perfiles evaluados, apareció una que detuvo el tiempo. El hijo de la niñera, vivo en el momento de la fotografía, fechada semanas después de la desaparición oficial. El silencio que siguió fue absoluto. El pasado no estaba cerrado. Nunca lo estuvo. La fotografía no era borrosa. No era antigua al punto de resultar irreconocible. Era clara, demasiado clara. Mostraba al hijo de la niñera sentado frente a una mesa blanca, con un cuaderno abierto y una expresión concentrada. No parecía asustado, no parecía herido, parecía evaluado. Esa fue la palabra que atravesó el pensamiento del millonario como un golpe directo. Evaluado. La fecha impresa en el archivo indicaba que había sido tomada 22 días después de la desaparición oficial. Eso significaba que durante más de 3 semanas, mientras ella recorría comisarías y distribuía carteles con la fotografía de su hijo, alguien lo tenía bajo observación estructurada.
Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué tipo de sistema puede sostener esa frialdad logística sin que nadie lo detecte? La niñera sostuvo la imagen con manos firmes, pero el temblor en su respiración era inevitable. No lloró, no gritó. El impacto fue más profundo que cualquier reacción visible. Durante años había vivido entre la culpa y la incertidumbre. Ahora, la incertidumbre desaparecía, pero dejaba lugar a algo más complejo, la certeza de que su hijo no se perdió por azar, fue captado, clasificado, trasladado. El millonario observó la fotografía en silencio. El niño parecía saludable, limpio, en un entorno neutro, sin indicios de violencia física. Eso no hacía el hecho menos atroz. Lo hacía más calculado, más sistemático. Las autoridades confirmaron que el archivo provenía de un servidor vinculado a múltiples registros similares. No todos correspondían a niños desaparecidos oficialmente. Algunos pertenecían a programas académicos privados con apariencia legítima. La red no solo capturaba, también reclutaba bajo fachada educativa en determinados casos. Aquí quiero que reflexiones en algo inquietante. Cuando la explotación se disfraza de oportunidad, ¿cómo se distingue una de otra? El siguiente descubrimiento fue aún más perturbador. Entre los documentos asociados al perfil del hijo de la niñera, figuraba una anotación técnica: capacidad cognitiva superior al promedio, alta adaptabilidad, potencial estratégico. No era un niño evaluado por vulnerabilidad, era evaluado por potencial. El mismo patrón que ahora temían para los hijos del millonario. La conexión se volvía dolorosamente clara. La red no operaba solo con tráfico tradicional, operaba con captación selectiva de perfiles que podían ser entrenados, moldeados o utilizados en entornos específicos. La niñera cerró los ojos por un instante prolongado. Durante años había imaginado escenarios oscuros. Nunca había considerado que su hijo pudiera haber sido elegido por destacar. Él siempre resolvía rompecabezas más rápido que otros, susurró. El recuerdo dejó de ser nostalgia. Se convirtió en prueba contextual. El millonario comprendió que la confrontación final ya no era solo judicial, era estructural. Si el hijo de la niñera había sido parte de un programa más amplio, existía la posibilidad de que estuviera vivo bajo identidad alterada, integrado en otra red o trasladado internacionalmente. Las autoridades no ofrecieron promesas inmediatas. Solo confirmaron que el hallazgo habría una investigación internacional de mayor escala. Pero la amenaza inmediata aún no estaba neutralizada. Si la red sabía que el archivo había sido localizado, podían intentar cerrar cabos sueltos. La niñera ya no era solo madre herida, era testigo clave, y eso la convertía en objetivo prioritario. Aquí quiero que te detengas y pienses, cuando alguien deja de ser víctima y se convierte en evidencia viva, ¿qué tan peligroso se vuelve para quienes intentan ocultar la verdad? Esa misma noche, el perímetro de la casa fue reforzado al nivel máximo permitido sin generar alarma pública. El millonario tomó una decisión irrevocable. No se limitaría a proteger. Participaría activamente en la desarticulación completa de la red. Utilizaría recursos financieros, influencia legal y exposición mediática estratégica cuando fuera necesario. La niñera lo observó con una mezcla de gratitud y determinación renovada. Por primera vez en años, su mirada no estaba dominada por culpa, estaba dominada por propósito. El pasado no podía reescribirse, pero el futuro aún podía ser intervenido. Y si su hijo estaba en algún lugar bajo otra identidad, cada segundo contaba. La fase 4 avanza ahora hacia la confrontación final. Porque lo que descubran a continuación no solo responderá la pregunta de dónde estuvo su hijo, también revelará hasta qué punto la red se infiltró en estructuras aparentemente intocables.
La investigación internacional avanzó con una rapidez que contrastaba con los años de silencio anteriores. El hallazgo del archivo fotográfico no era una pieza aislada. Era la grieta que permitía ver la estructura completa. A través del servidor incautado, las autoridades comenzaron a reconstruir una red de conexiones que se extendía por varias ciudades e incluso por otros países. Empresas fachada, programas académicos privados, fundaciones con discursos impecables sobre desarrollo de talento excepcional. Todo estaba cuidadosamente construido para parecer legítimo. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué tan fácil es confiar cuando la fachada está diseñada exactamente para generar confianza? El nombre de una institución comenzó a repetirse en los registros vinculados al perfil del hijo de la niñera. Un centro de formación especializado en educación avanzada para mentes sobresalientes. Oficialmente, ofrecía oportunidades a niños con habilidades cognitivas extraordinarias provenientes de contextos vulnerables. Extraoficialmente, los registros internos mostraban transferencias irregulares y rutas de traslado poco claras. El millonario sintió que cada nueva línea del informe ampliaba la dimensión de lo que enfrentaban. No era una red improvisada, era un sistema que se alimentaba de la admiración social hacia el talento. La niñera escuchó el nombre de la institución y su expresión cambió, no por reconocimiento directo, sino por intuición. Siempre enviaban folletos al barrio, recordó de pronto. Promesas de becas, de oportunidades para niños brillantes. Aquella memoria encajó como pieza olvidada en el rompecabezas. Años atrás, ella había ignorado esos folletos porque no podía costear desplazamientos ni evaluaciones adicionales. Pero alguien más pudo haber visto potencial sin necesidad de consentimiento formal. Aquí quiero que reflexiones en algo inquietante. Cuando el talento se convierte en mercancía, ¿quién decide su destino? Las autoridades lograron rastrear movimientos financieros recientes entre la institución y una empresa vinculada a la consultoría fachada ya identificada. No era prueba suficiente para clausura inmediata, pero sí para intervención encubierta. La operación fue autorizada con máxima discreción. Mientras tanto, el millonario comprendió que el siguiente paso debía ser medido. Si el hijo de la niñera estaba vinculado a esa institución bajo otra identidad, una intervención abrupta podría provocar traslado inmediato o desaparición documental. La paciencia estratégica volvió a ser clave. Sin embargo, el giro inesperado llegó desde un ángulo diferente. Uno de los analistas forenses identificó coincidencias biométricas parciales entre el niño de la fotografía antigua y un joven inscrito actualmente en el programa avanzado de la institución. No era coincidencia absoluta, pero la probabilidad estadística superaba el umbral casual. El nombre registrado era distinto, la edad coincidía. La ubicación actual era en otra ciudad, bajo custodia académica formal. La niñera escuchó la información con una mezcla de incredulidad y esperanza que casi dolía físicamente. ¿Está vivo?, preguntó con una voz que llevaba años esperando esa posibilidad. Las autoridades fueron cautelosas. No podían confirmar identidad sin pruebas genéticas. Pero la coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. El millonario sintió que el tiempo se comprimía. Si realmente era él, significaba que durante años había crecido bajo una identidad construida. ¿Sabía quién era realmente? ¿Creía que había sido adoptado? ¿Le habían contado otra historia? Aquí quiero que te detengas y pienses. ¿Qué ocurre cuando alguien vive una vida que no sabe que le fue impuesta? La intervención fue planificada con precisión milimétrica. No sería irrupción violenta. Sería auditoría formal por irregularidades administrativas. Mientras los inspectores revisaban documentación, equipos forenses discretos obtuvieron muestras indirectas para comparación genética. Los resultados tardarían horas, que se sintieron como días.
Durante ese intervalo, la casa permaneció en tensión absoluta. El millonario caminaba de un lado a otro, pero la niñera permanecía inmóvil, sentada frente a la fotografía antigua y la imagen reciente del joven inscrito en el programa. Dos rostros separados por años, pero conectados por rasgos innegables. Cuando finalmente llegó la confirmación preliminar, el silencio fue total. Coincidencia genética altamente probable, no absoluta aún, pero suficiente para proceder a identificación formal. El hijo no había desaparecido del mundo, había sido absorbido por él bajo otro nombre, y lo más inquietante no era solo que estuviera vivo, era que, según informes académicos, era uno de los estudiantes más destacados del programa. La red no solo captaba talento, lo cultivaba. La confrontación final ya no era solo rescate, era revelación de un sistema que convertía niños en proyectos. La confirmación genética definitiva llegó al amanecer. No fue anunciada con dramatismo ni con celebración inmediata. Fue comunicada en una sala silenciosa con la precisión técnica de quien entrega un informe científico. Coincidencia positiva, sin margen significativo de error. El joven inscrito bajo identidad alternativa en el programa académico era, en efecto, el hijo de la niñera. Durante unos segundos nadie habló. El aire pareció volverse más denso. La niñera no lloró de inmediato. Su cuerpo permaneció inmóvil, como si necesitara que la mente alcanzara al corazón antes de permitir cualquier reacción. Durante años había vivido con dos escenarios posibles: muerte o incertidumbre eterna. Nunca había contemplado con claridad la posibilidad de reencuentro. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses cómo se procesa la noticia de que alguien que lloraste durante años sigue respirando en otro lugar. El millonario fue el primero en romper el silencio. «Está vivo», dijo, no como información, sino como afirmación tangible. La operación para el contacto debía ser extremadamente cuidadosa. El joven no sabía oficialmente que había sido sustraído. Su expediente indicaba tutoría especial y posterior incorporación al programa bajo custodia académica. Legalmente, la institución operaba dentro de una zona gris cuidadosamente construida. La intervención directa requería precisión jurídica y psicológica. No se trataba solo de sacarlo de allí, se trataba de revelarle quién era realmente. Aquí quiero que reflexiones en algo profundo. ¿Qué identidad pesa más, la que te construyen o la que te pertenece? El equipo especializado en reintegración infantil preparó el encuentro bajo supervisión controlada. No sería irrupción traumática, sería conversación gradual. Cuando la niñera lo vio por primera vez después de años, no fue en una escena cinematográfica abierta. Fue en una sala neutral, con profesionales presentes, con distancia inicial para evitar shock extremo. Él entró con postura segura, mirada inteligente, comportamiento disciplinado. El programa lo había formado, lo había pulido, pero cuando sus ojos se encontraron, ocurrió algo que ningún entrenamiento puede borrar: reconocimiento instintivo. No fue inmediato, no fue verbal, fue corporal. Una pausa más larga de lo normal, una respiración que se alteró sin explicación consciente. Ella no corrió hacia él, no gritó su nombre, solo dijo con voz suave: «Siempre supe que eras especial». El joven la observó con confusión contenida. Su mente estaba estructurada bajo narrativa distinta, pero la emoción no siempre necesita coherencia inmediata, necesita memoria sensorial. El equipo psicológico explicó gradualmente la situación, mostrando pruebas, documentos, fotografías antiguas. No fue fácil, no fue rápido. La verdad desestabiliza incluso cuando libera. Aquí quiero que te detengas y pienses, ¿qué se siente descubrir que tu vida entera estuvo construida sobre una historia incompleta? El proceso de aceptación no fue instantáneo. Hubo resistencia.
Hubo incredulidad, pero hubo algo que inclinó la balanza. La coincidencia genética, la línea de tiempo, los registros financieros ocultos y, sobre todo, pequeños recuerdos fragmentados que él nunca supo ubicar. Un parque, una voz, una canción de cuna. La red no había borrado todo, solo había reescrito. Mientras el reencuentro se desarrollaba bajo supervisión, las autoridades avanzaban en desarticulación completa de la institución fachada. Los documentos internos confirmaban que el programa seleccionaba perfiles con capacidades específicas, integrándolos en circuitos de formación orientados a intereses corporativos oscuros. No todos eran retenidos contra voluntad. Algunos eran persuadidos bajo narrativa de oportunidad exclusiva. La perversidad no era solo física, era ideológica. La niñera no pidió venganza, pidió justicia estructural. El millonario, por su parte, comprendió que su papel no terminaba con el rescate. La exposición pública de la red debía ser completa, pero estratégica, para evitar que otras estructuras similares simplemente cambiaran de nombre. La historia no era solo personal, era sistémica, y el desenlace final no sería solo un reencuentro, sería transformación. El reencuentro no fue el final de la historia, fue el inicio de algo completamente distinto. Durante las semanas siguientes, el proceso de reintegración fue gradual, delicado y profundamente humano. El joven, que había vivido años bajo otro nombre, comenzó a reconstruir su identidad pieza por pieza. No se trataba de borrar lo que había aprendido, se trataba de integrar la verdad sin destruir su estabilidad emocional. Aquí quiero que te detengas un momento y pienses. ¿Cuántas versiones de nosotros mismos pueden convivir sin rompernos por dentro? La niñera no intentó recuperar el tiempo perdido con intensidad desesperada. Comprendía que el amor verdadero no exige, acompaña. Lo observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Él era brillante, disciplinado, estratégico, exactamente como los informes lo describían. Pero también era el niño que resolvía rompecabezas con una sonrisa tímida. La red había cultivado su talento, no había logrado borrar su esencia. El millonario, por su parte, cumplió la promesa que hizo el día que entendió que la amenaza era estructural. Utilizó su influencia para impulsar una investigación pública amplia sobre redes de captación selectiva disfrazadas de programas académicos. No fue escándalo vacío, fue exposición documentada. Conferencias, auditorías independientes, alianzas con organismos internacionales. La fundación que anunció no fue símbolo, fue herramienta real. Aquí quiero que reflexiones en algo poderoso. Cuando alguien transforma el trauma en acción estratégica, ¿cuántas vidas puede cambiar sin siquiera conocerlas? La institución fachada fue clausurada. No todos los responsables principales fueron capturados de inmediato, pero la estructura quedó expuesta. Y cuando una red pierde invisibilidad, pierde poder. El hijo recuperado decidió algo que sorprendió incluso a su madre. No rechazó su formación, no renegó de lo aprendido. Eligió utilizar su conocimiento para colaborar con la fundación creada por el millonario. Entendía mejor que nadie cómo funcionaba la lógica interna de captación. Conocía el lenguaje, los filtros, los sistemas de evaluación. Se convirtió en pieza clave para detectar patrones similares en otras regiones. La ironía fue inevitable. Lo que la red quiso explotar como recurso estratégico terminó convirtiéndose en la herramienta que ayudaría a desmantelarla. Aquí quiero que te detengas y pienses. ¿Qué sucede cuando el talento que intentaron apropiarse decide luchar contra ellos? Una noche, meses después del rescate, la familia, porque ahora era familia ampliada, se reunió en el jardín que había sido escenario de miedo y vigilancia constante. Las cámaras seguían allí, la seguridad también, pero la sensación era distinta. No era paranoia, era prevención consciente.
El millonario observó a sus hijos jugar junto al joven recién recuperado. La niñera estaba sentada en una silla cercana, no en postura de alerta obsesiva, sino de presencia tranquila. Por primera vez en años, su espalda no estaba rígida, no miraba a cada sombra como amenaza, miraba el presente como posibilidad. «No perdí cuando me fui», dijo en voz baja recordando la frase que marcó su historia. «Perdí cuando dejé de buscar, y nunca dejó de buscar». El millonario comprendió entonces algo que el dinero nunca le enseñó. La seguridad no es solo infraestructura, es conexión, es atención real, es escuchar cuando alguien advierte peligro, incluso si no tiene pruebas perfectas. Aquí está la verdad final de esta historia. El peligro no siempre se presenta como violencia visible. A veces se disfraza de oportunidad, de prestigio, de futuro brillante. Y la falsa sensación de control puede ser más peligrosa que la amenaza misma. Pero también existe otra verdad. Cuando alguien decide no callar, cuando el dolor se transforma en estrategia, cuando la vigilancia se convierte en conciencia colectiva, las estructuras más frías pueden caer. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video para que más personas comprendan que la protección real empieza con atención y termina con acción. Porque a veces la mayor sorpresa no es descubrir la verdad, es descubrir que todavía estás a tiempo de cambiarla.